7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 24 de junio y el día viene mirando a los mercados financieros, unas bolsas que se debaten entre la macro y la política. Y aquí las elecciones, primero en Francia y después en Reino Unido, mantienen en vilo las carteras. A una semana de las legislativas en Francia, las encuestas dan por vencedor en la primera vuelta a la ultraderecha, que se batiría en la segunda vuelta con la izquierda, dejando noqueado al partido de Macron. Surgen dudas por las políticas económicas de Le Pen, sobre todo en dos grandes asuntos. ¿Cuáles? La reforma de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional. Al mercado le dolería horrores más gasto y, por lo tanto, más deuda, más aún cuando los tipos de interés seguirán altos durante un largo tiempo. Pero a favor encontramos, sin embargo, dos factores positivos: la calidad de las empresas francesas y también su internacionalización. El 85% de sus ingresos provienen de fuera del país. Luego llegaría Reino Unido, donde los tipos en el secundario se han disparado los últimos días y la libra se ha hundido a la baja, se ha deslizado ante el posible giro de 180 grados de la mano de los laboristas, que, según las encuestas, recuperarían el poder tras 14 años. Las encuestas importantes, pero también los cara a cara entre los candidatos. Y es que el miércoles vamos a tener al otro lado del charco, en Estados Unidos, cara a cara entre Trump y Biden. ¿Qué le sentaría mejor al mercado? ¿Victoria de los republicanos o de los demócratas? ¿Susto o muerte? Es lo que se palpa en el parqué. El déficit federal, los cambios a los impuestos y el gasto, la política regulatoria, la inmigración, el comercio internacional y la geopolítica son los ejes de su argumentario. Es lo que veremos, será lo que más importa en ese debate, en ese cara a cara. Es probable que la atención de Trump, la atención que Trump presta a la inmigración ilegal, mantenga fieles a sus votantes, al igual que las promesas de desregulación y bajadas de impuestos. Esto gusta, pero por otro lado, las amenazas del expresidente de aumentar los aranceles y de un Estados Unidos más aislacionista parecen disuadir a algunos y hacer que el mercado lo mire con cierto respeto, con cierta prudencia. El mayor miedo, victoria muy ajustada y mucho me temo que tiene toda la pinta. Como ven, la política manda, pero la macro dirige. Atentos esta semana a los precios en Estados Unidos. La inflación se vuelve incómoda por la firmeza de los servicios y el aguante del mercado laboral y también de la vivienda. Aún así, hay quienes señalan algunos síntomas de deterioro, entre ellos el aumento de los impagos en las tarjetas de crédito y también el shock creciente en el inmobiliario. Mientras llegan estas esperadas citas, las bolsas intentarán recuperar el terreno perdido la semana pasada, cuando los bancos se situaron en la diana de las ventas. Uno de los alicientes para las cotizadas podría estar en la avalancha de dividendos que esperamos hasta el mes de agosto. En total, 2.700 millones de euros en dividendos. Para el conjunto del año, la previsión es que las empresas españolas cotizadas repartan una lluvia de dividendos por valor de 30.000 millones de euros. Esto sería todo un récord desde el año 2014. Pero es que además el mercado estará pendiente de otros muchos más asuntos que enseguida vamos a poner sobre la mesa. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, el tono, el sentimiento, también los flujos de inversión, y vamos a colocar sobre la mesa, sobre el panel para el segundo semestre del año, ideas de inversión. ¿Con quién? Con Tikehau Capital, con Alliance Bernstein, con Anchor Invest Strategies y con Capital Group. Con ellos veremos cómo están los mercados, esas ideas de inversión, en qué activos, en qué regiones y con qué estilos de inversión podemos resguardarnos de la volatilidad provocada por la geopolítica y aprovechar los buenos aires y el buen tono de las empresas cotizadas. Bueno, hay mucho más. El día está en marcha. Estamos aquí en Capital Intereconomía hasta las 12 y arrancamos esta segunda hora con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
Las noticias capitales. El Banco de Japón considera subir los tipos de interés a medio plazo para contener la inflación. El organismo asegura que es consciente del impacto que podría tener un traslado del reciente incremento de los costes a los precios al consumidor y por ello considera que debería aumentar los tipos de interés no demasiado tarde, según las actas de su última reunión publicadas este lunes. Esa posible subida del precio del dinero podría llevarse a cabo en la reunión que celebrará el Banco de Japón a finales del mes de julio. La Unión Europea espera adoptar este lunes la ayuda militar a Ucrania procedente de los activos rusos congelados. Reunión de los ministros de Exteriores de los 27 en la que van a discutir cómo pueden seguir financiando su apoyo militar a Ucrania y en la que está previsto que concreten la forma para poder utilizar esos 1.400 millones de euros de beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones europeas. El encuentro va a tener lugar en vísperas de que mañana martes comiencen las negociaciones de adhesión de Kiev al club comunitario. El rey Felipe VI continúa hoy su viaje por los países bálticos. El monarca, que no ha sido acompañado por ningún miembro del gobierno, visitará hoy Lituania después de haber empezado ayer este viaje en Tallinn, la capital de Estonia, donde anunciaba que España volverá a desplegar una batería antimisiles en este país en el marco de la OTAN a partir del próximo mes de septiembre. Lo hará por un periodo de 4 meses y apoyada por un centenar de militares con el fin de repeler un posible ataque de Rusia contra este país báltico. Puede que España esté en el otro extremo de Europa, pero créanme que nos sentimos muy cerca. Podéis contar con España como un amigo, como un socio colaborador de la Unión Europea y un aliado de la OTAN. El ministro de Agricultura, Luis Planas, viaja a Nueva York para apoyar la presencia de los alimentos de España en el mercado norteamericano. Viaje de 3 días en vísperas de que mañana el Consejo de Ministros apruebe la eliminación del IVA al aceite. Una buena noticia para el sector y también para los consumidores, según nos contaba en estos micrófonos el director de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites, Primitivo Fernández. Pues estamos muy contentos, es una buena noticia y yo, sobre todo, pongo el acento en que es una buena noticia para los consumidores españoles. Esta reducción del IVA la veníamos reclamando, llevábamos mucho tiempo y antes de que se produjeran estas situaciones excepcionales de reducción puntual, llevábamos mucho tiempo planteando la conveniencia que en España, como en otros países productores, el aceite de oliva estuviera dentro del grupo de los superreducidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece hoy en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar de los nuevos avances del plan de recuperación. Encuentro a petición propia del ministro que tendrá lugar 2 meses después de su última intervención. Entonces, Carlos Cuerpo anunciaba la puesta en marcha de ELISA, una nueva herramienta que sirve para analizar el seguimiento de la implementación de los fondos europeos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita hoy Múnich, donde se reunirá con directivos de las empresas Siemens y DHL. Ayuso también se va a ver con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El objetivo de este viaje, según señalan desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es seguir atrayendo inversión a la región y trasladar las políticas económicas y libres de trabas burocráticas que facilitan, dicen, la actividad y suponen un polo de atracción para los grandes proyectos empresariales. Y un apunte más para completar los titulares de este lunes. China y la Unión Europea acuerdan iniciar un proceso de consulta sobre los aranceles a los coches eléctricos. Ambas partes mantenían una videoconferencia la noche del sábado en la que acordaban comenzar dicha negociación. El anuncio se produce tras la visita a China del vicecanciller alemán Robert Habeck, donde respaldaba los aranceles comunitarios a los vehículos eléctricos chinos y aseguraba que no se trata de una medida de castigo, sino de un ajuste necesario para que haya igualdad de condiciones. La Comisión está muy a favor de mantener la presión sobre China. Hicieron una gran investigación sobre sus automóviles chinos y descubrieron que se fabrican con subsidios masivos y que están lanzando montones de ellos al mercado europeo, así que quieren hacerlo. Quieren intentar garantizar la igualdad de condiciones. Esto no pretende ser un castigo, solo se trata de garantizar la igualdad de condiciones. Así que creo que la Unión Europea probablemente esté más preparada para negociar y es menos probable que sea tan dura o tan firme en su respuesta como los estadounidenses, por ejemplo. Según la prensa oficial china, las autoridades de Pekín quieren que la Comisión Europea retire los anuncios de aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos chinos antes de su entrada provisional en vigor, que deberá producirse antes del 4 de julio. Y en los mercados, las bolsas, empezará la semana con caídas. Tenemos a los futuros ahora mismo recortando aquí en Estados Unidos. El futuro del Dow Jones cae un 0,05%, pero se ha dado la vuelta el futuro del S&P 500 y lo mismo podría pasar aquí, finalmente, con los futuros europeos que han estado cotizando durante toda la madrugada en negativo y que están subiendo ahora apenas 7 centésimas. El IBEX 35 va a abrir hoy desde los 11.000 puntos tras subir un 0,3% en el conjunto de la semana pasada. Entre las referencias más importantes de los próximos días estará la segunda lectura del PIB de Estados Unidos y el dato PCE deflactor, que se conoce el viernes y que será clave para las próximas reuniones de la Reserva Federal. Ignacio Baquiano, director general en España del Everest Shares.
yo creo que sí son datos importantes. Esa revisión, segunda revisión del PIB americano, venimos de 1,3% del primer trimestre, veremos cuál da la revisión. Las previsiones de cara a segunda mitad del año a lo mejor no son tan positivas, pero sí muy destacable el dato que saldrá el viernes que viene, otra vez el índice de gasto de consumo personal. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Nuevas opciones para los autónomos y pymes para aprovechar el kit digital. Se establecen nuevas cuantías para el bono digital para empresas de más de 50 trabajadores, un perfil de compañías que hasta ahora no podía acceder al programa Kit Digital y que ahora pueden implantar soluciones de digitalización. Además, los autónomos y micropymes de hasta 2 trabajadores pueden ampliar en 1.000 euros la importación de su bono digital, independientemente de que esté o no concedido. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Intereconomía. 30 años contigo. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados aquí en Radio Intereconomía. Son las 8:15 de la mañana, 7:15 en Canarias. Vamos a dibujar el escenario mirando a la macro, sorteando la política y poniendo sobre la mesa ideas de inversión para esta recta final del mes de junio. Me acompaña Álvaro Fernández Arrieta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Bueno, dichosos los ojos, te voy a hacer la ola. Qué ganas tenía de verte. Encantadísimo de estar aquí contigo. ¿Qué tal estás?
Pues bien, no tengo mucha queja, oye, todo bien. ¿El verano cómo se presenta? Pues ya a ver si llega pronto ya el veranito. Sí. El verano siempre se presenta bien. Lo que es importante es que llegue cuanto antes. Pero bueno, la cuenta atrás ha comenzado, ya no queda nada. Álvaro Fernández Zarrieta es Managing Director de Capital Group Iberia. Me acompaña Juan Martín Valiente. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Fenomenal. Sí. Como siempre. Intentando conciliar, es verdad que una vez que los niños han empezado al colegio y los padres seguimos trabajando, viene un periodo complicado. ¿Pero tú concilias o concilia la otra parte de la pareja? Aquí toca conciliar ya todos. Ya. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al otro lado, Bueno, a ver. se hará. O sea, viene de mártir, Viene de mártir. Sí, de verdad. Bueno, Juan Martín Valiente es socio de Anchor. Me acompaña también Patricia Molpeceres. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, ¿qué tal? ¿Tú también concilias o no? Yo también concilio, sí. Ya los niños son más mayores, es más fácil. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, bueno. Ya hay que estar en casa todo el día y tienen sus planes. Bueno, oye, el verano, ¿cuándo te las cogen las vacaciones? Bueno, hasta agosto nada, pero ya queda poco. En la recta final, como lo de la inflación. La recta final. No nada. El año tiene 52 semanas, quedan 4 para el mes de agosto. Pues nada, ya está prácticamente 8. Además, esta que estamos ya, como está arrancando, no la contamos. La última, como ya estamos a por uvas, tampoco la contamos. Pues no queda nada, ¿no? Hay que ser objetivos. Vaso medio lleno. Patricia Molpeceres es el 6 director de Alliance Bernstein para Iberia y me acompaña Cristian Roquerol. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de ventas para Iberia de Tikeo Capital. ¿Y tú, vacaciones, te vas a tu país, a Francia o no? Pues con muchas ganas. Sí, me iré a finales de julio a Francia, un poco España también. Santipetri, es que hay mucho, con muchas ganas, ganas. Pues nada. Bueno, oye, mercados financieros, ¿pesa más la política o está pesando más la macro? Juan. Bueno, pues yo diría que para mí ahora mismo la clave efectivamente es que la política, digamos que no sean unos nubarrones, por así decirlo, que nos empañen la buena macro que estamos teniendo. Y para mí eso es clave. Estamos viendo una reciente volatilidad en las últimas semanas, pues obviamente debido a las noticias en Francia y demás, pero para nosotros la dinámica de la política o de la economía, por ejemplo, en Europa sigue siendo la misma y seguimos siendo muy constructivos. Veíamos datos del PMI, por ejemplo, algo flojos, pero sí que es verdad que si lo pones en contexto, ¿no? Y realmente vemos que las estadísticas de las que se nutren se tomaron justo en la volatilidad de incertidumbre de datos franceses, pues creo que explican, ¿no?, bastante bien un poco por qué esos datos no han salido tan bien como la gente esperaba. Con lo cual yo diría que vamos a seguir viendo la macro con medio plazo y que el corto plazo de la geopolítica no nos enturbie la buena foto que tenemos. Álvaro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Al final es verdad que la política genera ruido, pero yo creo que nos tenemos que ver un poquito el tema de los árboles y el bosque, ¿no? Ir un poco por encima y al final ver que el mundo crece. Es verdad que el mundo crece a velocidades diferentes. O sea, tenemos como dos grandes bloques diferentes. O sea, por un lado tenemos la economía como Estados Unidos o como Japón o como India, en la parte más emergente, que crecen y tiran del carro. Y por otro lado tenemos lo que se llama el vagón de cola, ¿no? Pues por desgracia estamos nosotros, está la Unión Europea, está China, por ejemplo, y está Reino Unido con algún problema estructural más allá de las elecciones. Y esa es la parte importante, y el mundo crece y va a seguir así porque Estados Unidos está tirando del tren. Y es una economía muy sólida, con un mercado de trabajo muy sólido, con un mercado de consumo muy sólido y con todo el tema de relocalización de fábricas, etcétera, también le beneficia. El FMI, nosotros también estamos de acuerdo como Capital Group, pero el FMI ya prevé un crecimiento de Estados Unidos de alrededor del 3%, y la parte de la Unión Europea, para hacernos una idea, va a crecer en torno al 0,8 más o menos, ¿no? Eso tiene su impacto también en las bajadas de tipos, con lo cual es un poco eso, la macro, la parte de tipos, inflación y crecimiento sigue su curso, y eso es lo importante, y mientras tanto la política y la geopolítica, pues lo que genera es ruido. Y tenemos que tener en cuenta que estamos en el año electoral más amplio de la historia, prácticamente. Tenemos más de la mitad del mundo va a ir a elecciones. Luego voy con tema electoral, pero cuando me mencionabas la macro estaba pensando, y con una inflación que se está presentando bastante incómoda, especialmente en Estados Unidos. Esta semana va a ser clave el dato PCE allí en aquel país. ¿Por qué está siendo tan resistente la inflación, sobre todo en Estados Unidos? Bueno, es verdad que en un principio nosotros también consideramos que seguimos con este año de normalización que decíamos desde el principio, desde hace muchos meses. Crecimiento e inflación, como me estás comentando, es una parte de ella. Es verdad que la inflación en Estados Unidos está viendo bastante resistente, sobre todo por la parte de inflación de servicios. Hemos visto el último dato de inflación americana
bastante bueno, en el sentido de que ya se va suavizando, y como ha dicho algún compañero, yo creo que lo importante aquí es ver la tendencia más que ver el corto plazo, y por supuesto hay que ir analizando dato tras dato, pero vemos que la tendencia al final es a la baja. Nosotros pensamos que la inflación de servicios va a seguir bajando, que empieza a haber menos presión en los salarios y en el mercado inmobiliario, pero eso sí, creemos que la Reserva Federal, a la hora de empezar a bajar tipos, necesita sentirse cómoda. ¿Y qué es sentirse cómoda? Pues ver al menos 3 datos de inflación a la baja consistentes. Por eso no pensamos que vaya a bajar hasta diciembre. Dicho también porque tienen las elecciones por medio y no quieren un poco poder meter más ruido de mercado. Claro. Cristian, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues en Tikeo claramente la inflación vemos que va a tardar en volver al 2%. En Estados Unidos es verdad que el 80% de la inflación al final depende del sector servicios, y eso pues va a costar más que pueda bajar. En Europa está empezando a bajar, estamos viendo las cifras que claramente se está confirmando esta bajada, pero cada mes nadie tiene idea de si vamos a seguir viendo la inflación a la baja o no, y eso es el problema de los bancos centrales, ¿no? Y por eso el Banco Central Europeo pues bueno, parece que debería bajar tipo en septiembre y diciembre, pero realmente cada mes va cambiando la película, ¿no? Y realmente la inflación parece que, si miramos históricamente, cada vez que ha habido una inflación por encima del 5% en un país desarrollado, ha tardado luego 10 años en volver al 2%, ¿no? Y ahora tenemos pues la desglobalización, tenemos temas demográficos, tenemos tema de mix energético, muchas cosas que hacen que la inflación no va a bajar así como así, ¿no? Oye, por el tema de las elecciones, empiezo contigo, Cristian. El mercado teme una segunda vuelta muy reñida en Francia, con la ultraderecha a un lado y los de izquierda a otros, y totalmente Macron noqueado. Bueno, realmente el resultado un poco de los sondeos, lo que están diciendo es que es difícil que haya una mayoría. Lo que estamos viendo en los mercados es que no está afectando tanto. Si miramos la rentable francesa, ha bajado un 4%, entre 4 y 5% estas últimas semanas. En lo que va de año está flat. Lo que habría que mirar sobre todo es el 10 años americano, el 10 años francés, ¿no? Que se ha incrementado 30 puntos básicos, que realmente es poco si lo comparamos con lo que ha ocurrido en Italia o en Reino Unido. No creemos que sea para tanto, ¿no? Y el mercado ahora mismo está preocupado más con el tema de la deuda, y de hecho antes de las elecciones era el foco, ¿no? El tema de la deuda. Entonces, sin duda, la segunda vuelta va a ser complicada, porque hay mucha incertidumbre, sobre todo de los programas. No sabemos ahora mismo cuál es la agenda económica ni de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Con lo cual el mercado está esperando de ver en qué se va a traducir sobre el tema de la deuda en Francia, ¿no? Yo creo que eso es el tema. Bueno, si quieres luego pasamos un poco a tipos de activo, ¿no? Y cómo pueden afectar. Luego, pero antes, el tema pero político. Antes, no me hagas la no, cobra, pero que es te que conozco. Va muy ligados, es decir, medio plazo, yo no estoy preocupado, o no estamos desde Amcor preocupados, en el sentido de que hemos visto el ejemplo de Grecia, hemos visto el ejemplo de Italia, hemos visto cómo realmente cuando hay un parapeto como es la Unión Europea, luego realmente las políticas no se pueden llevar a los extremos, y realmente el margen de maniobra de los políticos está bastante acotado y condicionado, pues obviamente a unas subvenciones que necesitas por parte de los bancos centrales. Y también tenemos el ejemplo del Reino Unido, en el cual se intentó aplicar una política fiscal completamente fuera de orden y ese gobierno duró 2 días. 0, Entonces, un poco viendo esos dos escenarios, digamos que la foto en el medio plazo nos preocupa poco. A mí sí que me preocupa un poco más el tema de déficit estructural en cuanto a la deuda francesa y que eso nos acarree un problema en la renta fija en el medio plazo. Claro, oye, mencionaba Patricia antes también el tema de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos esta semana debate Trump-Biden y aquí entiendo que lo que más teme el mercado es una victoria muy ajustada, que estemos durante días o incluso semanas con recuento sin saber quién va a coger las riendas del país más importante del mundo, si va a ser susto o muerte, ¿no? Que es lo que se palpa.
No sé cómo veis el tema electoral y el efecto que pueda tener los distintos activos y también en las decisiones de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Bueno, al final las elecciones, sean en cualquier parte del mundo, lo que provocan es ruido y volatilidad en el corto plazo, en unos sitios más que otros, está claro, en Estados Unidos mucho, porque es pues el país que dirige nuestros pasos, pero la verdad es que la parte buena en este caso es que conocemos a los dos, ¿no? Que ya han estado en el poder y podemos anticipar por dónde va cada uno. La verdad es que sí se prevé de momento un resultado bastante igual, con lo que al final esto lo que hace es complicar muchas veces la toma de decisiones, sacar leyes adelante y a veces pues para bien o para mal, ¿no? Es verdad que al final, cuando miras la historia, pues creo que desde el año 72, de los 13 años electorales en Estados Unidos, 11 la renta variable ha sido positiva, ¿no? Realmente luego no afecta tanto a los mercados. Puede que en algún sector en concreto, que tenga más regulación, etcétera, etcétera, pero no anticipamos grandes problemas. Sí, de hecho, por aumentar un poco más lo que dice Patricia, 100% de acuerdo. Si nos vamos no a los últimos 13, a los últimos 20 años electorales, esos 2 años que dice Patricia, o sea, de los últimos 20 años solo ha habido 2 negativos, los que decía Patricia. Pero ¿sabes cuáles han sido esos 2, Susana? 2000 y 2008. Es decir, que tiene bastante poco que ver con lo que haya pasado en las elecciones ese año, ¿no? Con lo cual da para muchos titulares, da para muchas, pues eso, todas las semanas estar mirando qué es lo que pasa, de quién va a ganar. Evidentemente genera ruido de corto plazo, genera volatilidad, pero eso lo que hay que hacer es aprovecharlo para ver las oportunidades. Nosotros hemos hecho un análisis, sabes que Capital Group somos muy de analizar desde hace muchísimo tiempo y tenemos mucha historia. En todos los ciclos electorales, prácticamente todos desde que hay historia, haya ganado quien haya ganado, los 10 años siguientes ha habido como 8 años de demócratas, 7 de republicanos. Desde las elecciones a 10 años después, la rentabilidad media anualizada del Standard & Poor's 500 ha sido, si ganan unos, del 10,7, si ganan otros del 11,2, más o menos. ¿Sabes? Con lo cual genera muchos titulares, etcétera, pero yo creo que para la gente que nos está oyendo, nadie tiene que tomar una decisión binaria en función de quién vaya a ganar o quién no. Nosotros lo que hacemos es analizar cuáles son los escenarios y cómo podría impactar a las compañías que tenemos en cartera o vamos a tener en cartera el nuevo escenario, pero cómo podría impactar de verdad para tenerla durante tiempo. Muy bien. Me voy a la primera parada publicitaria. A la vuelta, ideas de inversión. ¿En qué activos, en qué regiones, en qué estilos, en qué tipo de compañías estáis más positivos? Publicidad y me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Una buena decisión trae a cuenta, como cuando decidiste ir a trabajar en bici, protegerte del sol, compraste la guitarra o cuando decidiste invertir en felicidad. Y para que sigas tomando buenas decisiones, ahora si decides traer tu nómina o pensión a Unicaja, te damos hasta 400 euros. Unicaja, te atreves y la vida se abre. Promoción válida para las primeras 2.255 adhesiones realizadas en oficina, con permanencia de 24 meses, cumpliendo todas las condiciones que podrás encontrar en tu oficina o en el tablón de anuncios de unicajabanco.es. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2 Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados. Hemos dibujado el escenario mirando a la macro y mirando también a la política. Hoy con Tikeo Capital, con Allianz Bernstein, con Anchor y con Capital Group. Por la parte de renta variable y en este escenario que hemos dibujado, pendientes de los bancos centrales, la macro en un primer plano, una inflación que se presenta incómoda pero con una tendencia a medio plazo a la baja y con esas elecciones en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido. Por la parte de renta variable, ¿dónde encontráis valor en Capital Group? Pues la verdad es que en general somos bastante positivos en, pues lo que te digo, en general. O sea, por un lado tienes la parte importante, que es el crecimiento de beneficios, y la realidad es que las expectativas de crecimiento son bastante positivas en todas las áreas. Tengo aquí datos. Pues mira, para la parte de Estados Unidos, expectativas de crecimiento de beneficios para este año del 11%, para el año que viene del 14%. En Europa, pues más modesto, prácticamente la mitad, del 5% este año, del 10% en Europa, e incluso emergentes, que el año pasado hubo un recorte brutal de beneficios, pues evidentemente es mucho más binario, ¿no? Con expectativas del 18% o del 14,5%. Pero el tema además es que no es solo esto, sino que después incluso del rally que hemos visto, o sea, no solo expectativa de crecimiento de beneficios, sino que después del rally que hemos visto, pues intuitivamente podrías pensar pues que las bolsas los mercados están muy caros, claro, ¿no? Están con valoraciones están excesivas, y la verdad es que tampoco, porque si volvemos a lo mismo, si volvemos a Estados Unidos con esas expectativas de crecimiento del 11%, la valoración actual está en torno a 20 veces, cuando la media es de 17,8, la media de 10 años, con lo cual pues eso no es ninguna locura. Si nos vamos a Europa, la valoración actual es de 13,6 y la media está en 14,3, 10 años. O sea que no es ninguna, ¿sabes? No es ningún mal balance entre una y otra, ¿no? Con lo cual, pues en general somos bastante positivos. Evidentemente depende de las áreas geográficas, depende de los sectores, y ahí es donde la gestión activa juega un papel importante. Y por supuesto, esto no va a ser una línea recta. Dependemos evidentemente de tensiones geopolíticas, posibles impactos en el precio del petróleo, etcétera. Pero en general pensamos que las economías y las compañías están bastante saneadas para hacer frente al entorno que viene. Bueno, pero hay un poco de vértigo, ¿no? Un poco de vértigo. Mira cómo van los índices, subiendo a doble dígito este año. ¿No tenéis vértigo? Bueno, la clave tú le has dado, los índices. Es que hay que ser muy selectivo. Vale. O sea, que hay que mirarnos bosques y no los arbolitos. Efectivamente. A ver. Efectivamente. Sí. Bueno, hablaba Álvaro efectivamente de valoraciones, que efectivamente estamos en medias históricas, y encima disgregas por compañías y nos quitamos, oye, pues así decirlo, las que vienen tirando del carro los últimos años, todavía hay mucha más oportunidad donde pescar. Siempre estamos hablando de las 7 magníficas americanas, pero es que la bolsa europea, luego Nordis, Novartis, Siemens, Schneider, ASML, te han hecho prácticamente también el 50% del recorrido del Stock 600. Entonces, seamos activos, no miremos índices, porque es donde vamos a seguir encontrando oportunidades en un entorno de crecimientos, y a partir de ahí, para mí, quizás la clave es si adelantarnos y empezar a comprar pequeñas compañías o no. O sea, yo creo que es un poco donde podemos estar. Esto lo llevo escuchando Lo sé. Meses y no años y nada, no despiertan. El 2023 fue el año de vamos a entrar ya en emergentes y al final no funcionó. Y el 2024 está siendo el de vamos a entrar en las pequeñas. Y de momento están ahí apagadillas. Nosotros estamos esperando un poco a que los PMIs en Europa más o menos lleguen a 53 y a partir de ahí yo creo que habrá el optimismo suficiente como para que tiremos. Antes no vamos a entrar. A ver, veo por aquí alguna sonrisa
sonrisilla pícara. No, estoy de acuerdo en lo que han dicho ambos, totalmente de acuerdo. Para añadir igual algo más, y sobre todo en la parte de la concentración de los índices, que es verdad, llevamos muchos meses hablando y ahora no vemos más que Nvidia batiendo récords de todo tipo. Pero hay también una especie de falsa concepción de que solo sube la tecnología. Si yo tengo aquí el S&P en lo que va de año desglosado por sectores, y es verdad, tienes Infotech, servicios de comunicación 31-23, pero tienes financiero 10, utilities 10, industriales 9, consumo básico 9 y pico. Es decir, hay muchas compañías fuera de tecnología, compañías de calidad, que su crecimiento de beneficios, sus expectativas son muy buenas y a menores precios. Entonces, creemos que ahí es donde hay que buscar, aparte de tecnología, que pensamos que tecnología hay que seguir estando de una manera muy selectiva, muy activa, pero que hay también más allá. Y una cosa estaba pensando sobre lo que decía Juan ahora y lo decías tú de los índices, también estaba pensando el tema de no invertir con índices es que es cada vez más relevante. Estaba pensando antes, hablábamos del tema de las elecciones francesas. Sí. Supongámonos que alguien, un inversor, nos estuviera oyendo y diga, bueno, pues es que si no hay una mayoría, entonces las elecciones francesas van bien, el mercado ha corregido, como ha dicho Cristian, bueno, pues yo voy a invertir en el CAC 40. Invertir en el CAC 40, prácticamente alrededor del 15% de beneficios del CAC 40 vienen de Francia. Es decir, si yo creo que el mercado francés lo va a hacer bien, digo, invierto en el CAC 40, invertir en el CAC 40 estás invirtiendo en Louis Vuitton, estás invirtiendo en Airbus, estás invirtiendo en Schneider, que comentaba antes Juan, con lo cual realmente no estás invirtiendo en Francia, ¿sabes? Con lo cual es a lo que voy con el tema de invertir en índices o no, hay que dejarlo bastante aparte. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la gestión activa y es verdad, con las elecciones francesas ahora mismo lo que estamos mirando en Tikeo es ver qué empresas puede estar castigada y porque va a haber oportunidades de inversión. No es porque hay unos resultados de elecciones que no son los esperados o sí, pero probablemente algunas empresas están castigadas y hay que poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, lo que vemos en renta variable, yo les he hablado mucho de la renta variable americana, es verdad que ha tirado del carro, está yendo muy bien, buen crecimiento, pero si ponemos en perspectiva Europa y Estados Unidos, nosotros en Tikeo vemos que para los próximos años vemos claramente perspectivas muy positivas en Europa y si miramos la tendencia en Europa y la tendencia en Estados Unidos, aunque el crecimiento es alto, pues en 2025 lo que se espera es un crecimiento un poquito más bajo que el 2020, en 2025 más bajo que el 2024. En Europa es al revés, si es un 0,6 para este año, será un 1,5 para el año que viene, con lo cual realmente la tendencia en Europa es positiva y hay megatendencias como por ejemplo la soberanía europea, donde vemos que muchas compañías han estado hasta ahora subcontratando fuera y nos hemos dado cuenta con la crisis de Ucrania, por ejemplo, o con el COVID, ¿no? Que hay que tener los medios de producción en Europa, ¿no? Con lo cual hay temáticas interesantes que aprovechar en Europa. ¿Alguna otra temática más interesante para aprovechar en Europa? ¿Estáis el resto también más positivos en Europa que en Estados Unidos o esto de las regiones ya se ha quedado antiguo? Yo estaría más en esto, lo último que has dicho, el tema de las regiones, hombre, evidentemente, donde una compañía esté domiciliada afecta, pero afecta un poco en el ruido de corto plazo. Es como si, no sé, pues alguna vez la gente nos pregunta, oye, veo que estáis positivos en Dinamarca, porque tenéis 3 veces más que el índice. No, tienes Novo Nordisk. Vale. Y entonces... que pesa un montón. Y entonces, claro, y entonces eso no es estar positivo. Entonces, hay que analizar ese tipo de cosas. Lo que es verdad es que, si miramos quizá los últimos 10-15 años... los gestores donde encontraban más oportunidades es en toda la parte más disruptiva, tecnológica, digital, etcétera, etcétera, y es verdad que eso tiene un sesgo, por desgracia para nosotros los europeos, tiene un sesgo hacia el mercado americano, pero nosotros pensamos que de aquí en adelante el mercado se va a hacer mucho más amplio y eso lo que genera es que haya otro tipo de compañías, tipo las que estamos hablando, que están domiciliadas en Europa y que también se van a incorporar a la alineación, ¿no? de futuros
futuros mejores jugadores, y ahí hay muchas compañías que están domiciliadas en Europa, pero que venden fuera, venden globalmente. Nosotros es verdad que seguimos estando algo más positivos en Estados Unidos. Por supuesto, siempre gestión activa y lo que dicen mis compañeros, una cosa es donde estén domiciliados y otro donde vendan. Pensamos que el quality sigue estando muy centrado en Estados Unidos, las compañías que generan más cash flow están allí y seguimos pensando que Estados Unidos lo va a seguir haciendo bien. Dicho esto, pues lo que hablábamos de los índices, en los top 600 creo que alrededor del 60% de las compañías, las ventas son fuera de Europa, ¿no? Al final el S&P es un índice más local, digamos, y el europeo es más global, ¿no? Y de hecho a veces igual cuando nos preguntáis ¿y por qué Europa yendo peor económicamente la bolsa lo está haciendo bien? Pues también hay una disgregación en ese sentido. Oye, mencionabas algunos sectores que este año están subiendo a doble dígito, como el sector financiero, el sector de bienes de consumo, y decías, oye, la tecnología, hay que estar en tecnología, pero más allá hay vida, y más allá de la tecnología y de estos, no sé, estoy pensando en el sector salud, ¿no? Que combina ahí tecnología, es un sector defensivo, pero también de crecimiento al mismo tiempo. Efectivamente, nosotros siempre decimos que es un sector defensivo, tiene una demanda muy inelástica, pero también es un sector, bueno, ofensivo en el sentido de growth, ¿no? Es de los últimos sectores donde todo el tema de la inteligencia artificial se está aplicando y tiene mucho desarrollo de cara al futuro. Además, ¿qué pasa? Que las valoraciones son atractivas y que el crecimiento esperado de sus beneficios también es muy bueno. Entonces, al final, bueno, pues está bien tener una parte en quality growth, tecnología, etcétera, pero lo bueno es tener una cartera diversificada y encontrar otras fuentes de rentabilidad. Última parada publicitaria y miramos a la renta fija, que está bastante movida, sobre todo por el tema político y por el tema de las primas de riesgo. Francia, Italia, más tensionadas, pero por la parte de crédito, ¿cómo lo están haciendo? ¿Dónde encontráis más valor? ¿Arriesgamos lo justo y seguimos con investment grade y cortitas duraciones? ¿O veis vida, un poquito más de salsita, algo más allá? Publicidad y me lo contáis. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento. Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top. En tienda, web y app del Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, es momento de poner el foco en la renta fija para ver dónde veis oportunidad, teniendo en cuenta las duraciones y teniendo en cuenta también si apostamos por gobiernos o por crédito corporativo. Hoy con Cristian Roquerol, con Patricia Molpeceres, con Juan Martín Valiente y con Álvaro Fernández Arrieta. Por la parte de renta fija, investment grade, y así no nos equivocamos.
Hombre, la verdad es que la parte... Pues, es menos sexy, ¿no? Pero aquí vamos sí, es un poco... a tiro hecho. Sí, ahora que estamos con el tema de la Eurocopa es un poco casi tirar a balón parado, ¿no? Claro, ya está. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? No, pero bueno, también. Lo bueno es que también se puede arriesgar un poquito más porque tenemos la alineación que hemos juntado en cualquiera de las líneas, ya sea en la defensa, medio campo o delantera. Tenemos buenas... Ten cuidado con nos dejas fuera de juego algunos. Bueno, defensa, medio campo y delantera, yo creo que eso... Bueno, eso, pero ya no mucho más. Hasta ahí vamos bien. Por eso te digo. A ver si te vas a cambiar. Por eso te digo, que básicamente tenemos buenos miembros en cada una de la parte de la alineación. Es decir, podemos hablar de investment grade, podemos hablar de high yield, o podemos hablar incluso de renta fija emergente, ¿no? Cada uno un poco con sus características y cada uno en función del perfil de riesgo de cada uno de los inversores. Sí que es verdad que yo creo que investment grade quizá ahora mismo un poco por la parte rentabilidad, riesgo asumido, quizá no hace falta asumir algo más de riesgo para obtener buenos retornos. Yo ahí lo que haría es un poco a la gente que entienda que el momento en el que estamos no lo vivíamos desde hace muchísimo tiempo. El momento de entrada con los cupones y las rentabilidades actuales, evidentemente no va a ser ni alguna línea recta, lo estamos viendo este año, que no es una línea recta que va subiendo, pero es un punto de entrada que no veíamos hace muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos también estudios de los últimos 25 o 30 años también, que lo que te dice es que prácticamente, más o menos, da igual el activo que cojas, de los que hablábamos antes, por lo general, el cupón de entrada actual en cada uno de los activos es una buena medida, una buena aproximación a la rentabilidad media anualizada en los 5 años siguientes, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando rentabilidades de cupones de entrada actuales en torno al 5% en investment grade, eso te puedes ir hasta el 7,5-8 en renta fija emergente. Esos son, yo creo que es importante que la gente entienda esos datos y que ahora es cuando hay que empezar a invertir, no dentro de X, cuando ya los tipos hayan empezado a bajar y esto va a correr rápido. Entonces estas rentabilidades que tenemos ahora van a bajar de manera relativamente rápida. Yo te diría que estando muy positivos en renta fija, como dice Álvaro, porque el punto de entrada es magnífico, a nosotros sí que nos gustaría poner el foco un poco en la volatilidad que puede venir por la deuda soberana. Vale. O sea, estamos hablando, por un lado, de unas elecciones americanas en las cuales ninguno de los dos candidatos son proclives a bajar déficit. Uno quiere hacer más gasto público y el otro quiere bajar impuestos, con lo cual no se sabe cómo van a intentar mejorar un déficit del 6%. Entonces, nosotros no descartamos que pues a partir del año que viene el tenedor de esos bonos empiece a pedir más rentabilidad, ¿no?, por una cierta incertidumbre por la deuda americana. Y lo mismo nos pasa con la europea. Es decir, vemos en agregado que el déficit europeo es del 3%, parece que estamos mejor, pero la realidad es que Francia está en el 5,4%, España va a estar por encima del 3% el año que viene, nos mejoran la foto Portugal y Grecia. ¿Quién nos lo diría hace unos años? Que son los que nos están ayudando a mejorar la foto. Entonces, pues también pensamos que puede haber cierta incertidumbre y que el bono soberano también de ciertos países europeos sufra a partir del año que viene, ¿no? Con lo cual, oye, nos gusta renta fija sí, pero preferimos crédito frente a gobierno soberano. ¿Vosotros en Tikeo Capital? Pues en Tikeo, en línea con lo que está comentando Juan, nos preocupa la parte larga de la curva, ¿no? Pensando que probablemente el corto plazo está en su precio, pero que probablemente la parte larga de la curva se va a incrementar por el déficit, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y que va a haber volatilidad por las elecciones obviamente, pero por el déficit que se va a ir incrementando, con lo cual creemos que ahora mismo no compensa alargar duraciones. Estar en la parte corta permite limitar las duraciones. Además, ahora mismo hay que aprovechar las yield que hay en investment grade, como comentaba Álvaro, sería una pena no aprovecharlo. Es poco sexy el investment grade, pero es donde hay realmente oportunidades. Y también en high yield hay compañías que tienen caja, que tienen crecimiento, sin necesidad de irse a vencimientos largos, pero hay oportunidades muy atractivas. Entonces creemos en Tikeo que ahí también hay que estar, ¿no? Broche final, Patricia. Pues nosotros la verdad es que en renta fija tenemos una cartera barbell muy compensada. Sí que es verdad que tenemos una parte en bonos de gobierno duración. Ahí pensamos que la bajada de tipos nos puede dar rentabilidad y además coincido un poco en la parte de riesgos de los déficits, pero es un hedge en el caso de que la macro no vaya tan bien como pensamos.
Tenemos otra parte en crédito. En crédito lo que hemos ido haciendo es bajar la parte de high yield para meternos un poco más en la parte de investment grade, por lo que decía Álvaro, porque ese binomio rentabilidad-riesgo es un poco más atractivo en la parte de investment grade. Muy bien, pues hasta aquí la tertulia de Capital Intereconomía. ¿Me dais cada uno de vosotros un broche de cierre por si no os veo antes de que termine la temporada, el verano? Juan. Mantenerse invertidos. Muy bien. No intentemos hacer market timing. Pues sí, es lo que yo diría también. Dedíquense a estar de vacaciones y dejen que su dinero trabaje por ustedes y que los gestores buenos, los gestores activos lo hagan y busquen las compañías y los sitios donde estar. Patricia. Pues segunda parte del año sigue habiendo muchas oportunidades. ¿Y tú qué dices? Pues aprovechar las oportunidades que hay en renta fija y mantenerse invertido. Muy bien, pues Cristian Roquerol desde Tikeo Capital, Patricia Volpeceres desde Allianz Bernstein, Juan Martín Valiente desde Amcor y Álvaro Fernández Arrieta desde Capital Group. Un auténtico placer. Os veo en forma, gracias, a por la semana y a por el lunes. Muchas Feliz día. Gracias. Adiós, gracias, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé que la estabilidad persista en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos. Únicamente se esperan intervalos nublados en el norte de Canarias y durante la mañana, en Galicia, el Cantábrico y zonas aledañas, Levante y el sur del Alborán, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la Amarilla de Lugo, el Cantábrico Oriental y los litorales valencianos. Además, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del tercio oriental, la meseta sur y el interior noroeste, sin descartar algún chubasco ocasional en el Pirineo Oriental, la Ibérica Oriental, la Cantábrica Occidental, Gredos y alguna tormenta seca en Extremadura y zonas próximas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el tercio norte e interior de Valencia. Las temperaturas máximas aumentarán en general de manera notable en la mitad norte y descenderán en los litorales del este y sur. Se espera que alcancen los 34 o 36 grados en las cuencas atlánticas del suroeste. Las mínimas aumentarán en el oeste y Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, de momento muy perezoso, prácticamente no hay movimientos en el futuro del IBEX 35, está perdiendo un 0,03% y el reto es mantenernos por encima de los 11.000 puntos. Un poco por encima terminaba el selectivo la pasada semana. Vamos a tener que esperar a conocer los datos de precios que se van a conocer en España, Italia y Francia, la inflación adelantada el próximo jueves y tenemos que esperar hasta el viernes cuando se publique el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que podría descender una décima hasta el 2,6%, también con la vista puesta en la primera vuelta de las elecciones francesas el próximo fin de semana. La incertidumbre política en el país vecino está lastrando a las bolsas europeas.
De momento, hoy vamos a conocer en España datos de coyuntura turística hotelera del mes de mayo. También los indicadores económicos financieros de las empresas en el primer trimestre son datos que publica el Banco de España, y esto hay que sumar el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. La prima de riesgo está en 91 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,31. En Europa, Paloma. Tenemos a esta hora los futuros también muy planos, el del DAX subiendo un 0,05, un 0,2. El del CAC 40 de París, el del Eurostock prácticamente sin movimiento, y el único que está en negativo es el de la Bolsa de Londres, retrocede un 0,18%, una jornada muy tranquila en las plazas europeas sin apenas referencias. En el foco empresarial a esta hora, dos valores, dos compañías que operan en la Bolsa de Londres. Por un lado, Prosus, el inversor holandés en tecnología, ha aumentado su beneficio neto un 84% en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo, y también el foco en la farmacéutica GlaxoSmithKline. Ha dicho que la Agencia Europea del Medicamento ha aceptado su solicitud para ampliar el uso de uno de sus fármacos. Más referencias, dime cuáles. Mirando los futuros en Estados Unidos, los tenemos también muy planos y con signo dispar caídas para el futuro del Dow Jones de Industriales. Si nos fijamos en el cierre para las plazas asiáticas, lo que nos encontramos son caídas para Shanghái y para el Hansen. En Tokio, el Nikkei operando en este caso con avances muy suaves, y el Kospi en Corea del Sur también con recortes. Mercado de materias primas, poco movimiento en el precio del petróleo. El crudo Brent, el de referencia en el viejo continente, $84,28, apenas se mueve. Crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, el barril $80,62. Y estamos viendo en el mercado de divisas fortalecerse el euro frente al dólar, para eurodólar 1,0701. Así es como viene el día. Vamos a intentar comprender cuáles son las claves, cuál es el sentimiento, hacia dónde están yendo los flujos. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y hoy qué va a cotizarse en los mercados financieros, tanto en renta fija como en renta variable? ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, hoy tenemos el dato de IFO alemán, y de alguna manera yo creo que será un poco el que a corto plazo determinará un poco el sentimiento. Pero yo creo que esta semana tiene, entre muchos focos, yo lo resumiría prácticamente en tres. El de las elecciones, empieza ya el ciclo de elecciones en Europa, y luego posteriormente, bueno, más que en Europa, en Francia y luego en el Reino Unido. Pero yo me centraría básicamente en el tema de la inflación y las expectativas de recorte de tipos en Estados Unidos, que se aplazan sine die, y por eso el dólar se está fortaleciendo, y eso se deriva en el último foco, que es el tema cambiario. Tenemos al yen en casi 160, y la última intervención se produjo prácticamente en 159.60, es decir, estamos prácticamente por encima. Ha habido intervenciones verbales por parte del Banco de Japón intentando parar eso, pero de alguna manera no ha tenido todo el éxito que cabría de esperar. Y luego más tarde, obviamente, el euro, en donde prácticamente, bueno, estamos ahí bailando alrededor del 1,07, y con un Banco Central Europeo que en boca de Schnabel empieza a hablar de los efectos inflacionarios de un euro a la baja, y que por lo tanto de alguna manera eso significará que la política monetaria en Europa podría esperar algo más si se ve afectado el euro. Muy bien, pues ahí tenemos algunas de las claves y el tono. Alexis Ortega, gracias, que tengas buen negocio. Feliz semana. Hasta la próxima. Capital Intereconomía, con la educación financiera. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.